¿Alguna vez has escuchado la palabra infierno? ¿Resuena en algún lugar de tu memoria? ¿Pero qué significa realmente este término? ¿Existe realmente un lugar como este? ¿Y cómo sería ese infierno? ¿Estamos destinados a sufrir eternamente en él? ¿Y qué pasa con los demonios que habitan este lugar? ¿Quién, después de todo, está destinado a terminar en este abismo? Hoy abordaremos estas preguntas y otras más. Es imprescindible que veas este vídeo hasta el final. Vivimos en una época en que muchas congregaciones y sus líderes evitan hablar del infierno, prefiriendo discutir temas que atraen a sus oyentes, centrándose en los deseos terrenales. Sin embargo, lo cierto es que debemos predicar el Evangelio en su totalidad, abarcando toda la Biblia, no solo las partes que nos convienen. Solo la verdad completa puede hacerte libre. ¿Sabías que Jesús habló más del infierno que del cielo? En Mateo 13:40 leemos: Así como se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos eliminarán de su reino todo lo que causa pecado, y todos los que practican la iniquidad serán arrojados al horno de fuego, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Si tienes dudas acerca de tu fe, sigue viendo este vídeo, ya que puede ser el vídeo más significativo que jamás verás, con el poder de salvar tu alma del infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Exploremos lo que dijo Jesús sobre esto. En Mateo 25:41, Él declara: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí queda claro que el infierno es un lugar de fuego eterno, creado originalmente para el diablo y sus demonios. Esto implica que si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como Bela, informan haber visto demonios mientras experimentan el infierno. En Mateo 25:46 leemos: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, el infierno es un lugar de castigo eterno. Algunos afirman que no es eterno, pero la Biblia contradice esta visión, afirmando claramente que es un lugar de castigo eterno destinado a aquellos que eligen vivir en pecado, rechazando la verdad de Jesucristo y eligiendo las tinieblas en lugar de la luz. Jesús también dice en Mateo 13:49, Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¡Qué descripción más aterradora! Llanto y crujir de dientes, imagen del infierno, donde la gente pasará la eternidad en este estado. Es sorprendente que incluso algunos cristianos nieguen la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús, quien describe claramente el infierno como un lugar eterno de castigo, con llanto y crujir de dientes. El infierno es una realidad, y definitivamente no es un destino que deseamos para nosotros mismos ni para nadie más. Jesucristo advirtió sobre la verdadera naturaleza del infierno en Marcos 9:43. Si tu mano te hace pecar, córtala. Mejor te es entrar a la vida cojo que con 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que con 2 pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo. Te es mejor entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser arrojado al infierno. Estas palabras de Jesús dejan clara la advertencia sobre la innegable realidad del infierno. Serás llevado allí si no te apartas del pecado y te vuelves a Jesucristo, el único Salvador. Es curioso cómo la gente tiene seguro para casi todo: vida, auto, casa, incluso para eventos que tal vez nunca ocurran, pero a menudo descuidan proteger sus almas del fuego eterno, que es una certeza. El infierno es un lugar de llanto y crujir de dientes, como reitera Jesús en Mateo 25:30, al hablar de las tinieblas de afuera, un lugar sin la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9, leemos que aquellos que rechazan a Dios sufrirán el castigo de la destrucción eterna, separados de la presencia del Señor y de su gloria. Nada se compara con el infierno, un lugar sin la presencia de Dios. Reflexione un momento sobre la verdadera naturaleza de este lugar. Imaginemos, solo por unos segundos, cómo sería estar allí,
con el diablo y sus demonios acechando, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pensemos en el llanto y el crujir de dientes de innumerables almas que nunca cesan. Si vas allí, serás atormentado por toda la eternidad en un lugar completamente desprovisto de la presencia de Dios. Jesús enseña más sobre esto en Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno no es un destino deseable, es un lugar terrible y representa un juicio justo. Es el castigo para aquellos que rechazaron a Jesucristo, la luz, y eligieron vivir en pecado. Aquellos que no aceptan que Jesucristo ya sufrió el castigo en la cruz, ahora enfrentarán el infierno, un lugar reservado para quienes persisten en el pecado, como el asesinato, el robo, la mentira, la borrachera, la calumnia, la promiscuidad y los que ceden a los deseos carnales, como la lujuria, la envidia, la avaricia, la ira, la gula y el orgullo. Permítanme aclarar un punto importante. Muchas personas confunden el Hades o el Seol con el infierno, pero no son lo mismo. En el Nuevo Testamento, el término Hades, y en el Antiguo Testamento, Seol se refieren al reino de los muertos o al sepulcro, es decir, simplemente al lugar de los muertos. Por lo tanto, el Hades y el Seol son lugares temporales de tormento donde las almas esperan el día del juicio final. Esto se evidencia en el ejemplo del hombre rico y Lázaro, que muestra que es un lugar temporal de sufrimiento. La resurrección final será un momento decisivo, cuando Dios juzgará a todas las personas. En ese momento, los condenados serán arrojados al lago de fuego, haciendo del infierno un estado permanente. Apocalipsis 20:12 dice: «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». El versículo 13 continúa: «El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego». A menudo surge confusión debido a traducciones incorrectas de las Escrituras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento a veces usa la palabra infierno en lugar de Seol, y el Nuevo Testamento usa infierno en lugar de Hades. Un ejemplo de esto está en el Salmo 16:10, donde la versión King James dice: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». La palabra hebrea aquí es Seol, no infierno. Otras traducciones, como la ESV, tienen razón cuando dicen: «Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aunque existe confusión entre el Hades y el infierno, lo más importante es que todos los malhechores terminarán en el infierno por toda la eternidad si continúan viviendo en pecado y no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La elección es clara: rechazar el pecado y aceptar a Jesús, o enfrentar un destino eterno en el infierno. En Apocalipsis 21:8 encontramos un versículo impactante: «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre». Esta es la segunda muerte. La Biblia es muy clara al afirmar que quienes escogen, y aquí está el énfasis en la elección, ya que todos tienen la libertad de decidir en este mundo, enfrentarán las consecuencias de sus actos. La elección más importante es entre la luz y la oscuridad. Una vez que tomes tu decisión, tendrás que lidiar con las consecuencias de ella. Y si decides no decidir, eso también será una elección, porque equivale a rechazar a Jesucristo. Incluso una elección hecha a medias, solo para asegurar un lugar en el cielo, no engañará, porque Él ve el corazón de cada persona. Esto también se aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3:16. «Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No comparto esto para asustaros, sino para presentaros la realidad y la verdad.
para que tengáis la oportunidad de recurrir a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, miles de personas se dirigen lentamente al infierno, y muchas de ellas terminarán allí si no eligen a Jesucristo. Cada día mueren 150.000 personas y muchas de ellas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, 13, 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. El pensamiento de la inevitabilidad de la muerte realmente me impacta, ya que es un hecho del que nadie puede escapar. Comparto esto contigo porque me importa y no quiero que termines en el infierno. Es importante reconocer que Dios es amor y nos ofrece un periodo de gracia para recurrir a Él, pero ese tiempo también se está agotando. Es esencial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17:30 nos recuerda, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel hombre a quien designó, habiendo dado la fe a todos los hombres por la resurrección de entre los muertos». En este contexto el hombre es Jesús, Dios encarnado, enviado para tomar el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Jesús, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. A menudo escuchamos a la gente decir, «Yo soy salvo», o «Él es salvo», pero ¿qué significa eso realmente? Ser salvo significa ser rescatado del castigo del infierno, y Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros. Él llevó mis pecados, tus pecados y los pecados del mundo, aunque Él mismo nunca pecó. 2 Corintios 5:21 lo confirma. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es crucial entender que Dios es el juez supremo y juzgará al mundo entero con justicia. Él evaluará a cada uno de nosotros según cómo hemos vivido nuestra vida, considerando todas las acciones, pensamientos y todo lo que hemos hecho en este mundo temporal. Dios ve incluso aquellas cosas que creías que estaban ocultas, las acciones secretas y los pensamientos ocultos. Él lo ve todo y juzgará el corazón de cada persona, como está escrito en Romanos 2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Recuerde, Dios es omnisciente, santo, perfecto y justo. Incluso un pecado es un pecado y nadie es perfecto. Todos somos culpables de pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo tan justo como sabemos que es, juzgará toda injusticia y todo lo que está mal en este mundo y que causa tanto sufrimiento y dolor. La gente a menudo se pregunta qué le pasa al mundo, pero la respuesta está en el pecado que ha entrado en él. Muchos quieren culpar a Dios por las aflicciones del mundo, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Es esencial comprender esta verdad para darnos cuenta de la importancia de la redención ofrecida a través de Jesucristo. Con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente en el mundo, se hace evidente la magnitud del pecado y la necesidad del juicio divino. Dios en su justicia juzgará a todos los pecadores. Ni siquiera perdonó a los ángeles cuando pecaron. Por tanto, ciertamente no perdonará a quienes persistan en sus pecados. Como está escrito en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo será el infierno y cuáles serán los castigos allí? Sabemos que hay diferentes grados de castigo, como se describe en Apocalipsis 20:12. Los muertos, grandes y pequeños, estarán delante del trono, y se abrirán los libros, incluso el libro de la vida. Los muertos serán juzgados según lo que está escrito en estos libros, según sus obras. Esto indica que cada uno será evaluado individualmente, en función de sus acciones.
Jesús menciona esto al describir al siervo infiel en sus parábolas, advirtiendo sobre aquellos que, creyendo que el amo tarda en regresar, comienzan a actuar mal, maltratando a los demás y entregándose a conductas destructivas. Este es un recordatorio aleccionador de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y debemos vivir de manera responsable y justa, buscando la redención a través de Jesucristo. Jesús, en sus palabras, enfatiza la importancia de estar preparados y ser fieles, especialmente en relación a su segunda venida y el día del juicio. Nos advierte, a través de sus parábolas, sobre el destino de aquellos que son tomados desprevenidos. Por ejemplo, habla del siervo que conocía la voluntad de su amo, pero eligió no prepararse ni actuar de acuerdo con esa voluntad. Este siervo infiel recibirá un castigo severo. En Lucas 12:47, Jesús dice, «Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero al que no supo hacer cosas dignas de azotes, se le quitarán ligeramente. Porque a todo aquel a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá, y a quien mucho se le ha confiado, más se le pedirá». Aquí, Jesús destaca que habrá diferentes grados de castigo, dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Esta es una advertencia especialmente fuerte para los predicadores y pastores, aquellos que no predican el Evangelio completo, enfocándose solo en mensajes motivacionales de prosperidad o enfatizando exclusivamente el amor de Dios sin reconocer su santidad y justicia. Estos también serán juzgados. Es esencial predicar sobre el infierno y todas las verdades de la Biblia. De lo contrario, se corre el riesgo de llevar a las personas a una comprensión errónea o distorsionada del Evangelio, provocando tropiezo espiritual. La responsabilidad de transmitir la verdad completa es grande e incluye la necesidad de advertir sobre las consecuencias del pecado y la realidad del juicio divino. Es importante entender que el peor castigo en el infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, conducen a otros al error. Jesús, en Mateo 18:6, advierte, «Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una piedra de molino de asno y lo arrojaran a lo profundo del mar». Esta advertencia también se aplica a los falsos profetas y maestros, como se analiza a lo largo del capítulo. 2 Pedro 2:17 compara a estos falsos maestros con manantiales sin agua y nubes pesadas impulsadas por una tormenta, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Usan palabras vacías y se jactan de su necedad, seduciendo a otros con pasiones sensuales de la carne, prometiendo libertad, pero siendo de hecho esclavos de la corrupción. Más adelante en el mismo capítulo se dice que aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, a través del conocimiento de Jesucristo, sean nuevamente enredados y vencidos por ellas, tendrán un destino aún peor. El versículo advierte, «Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado». Estas escrituras resaltan la gravedad de desviarse del camino de la verdad, especialmente para aquellos que ocupan posiciones de liderazgo espiritual. Sirven como un recordatorio aleccionador de la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, no solo por nuestra propia alma, sino también por las almas de aquellos a quienes influimos. Las palabras del verdadero proverbio, «El perro vuelve a su vómito», y la puerca, después de lavada, a revolcarse en el cieno, ponen de relieve la tragedia de quienes, después de apartarse del pecado, vuelven a él. Esta enseñanza es particularmente relevante para los falsos profetas y maestros, para quienes está reservado lo peor del infierno. Hay muchos, especialmente dentro del movimiento de palabra de fe y predicadores de prosperidad, que engañan a la gente para que busque a Jesús solo por sus riquezas y su salud en este mundo temporal, en lugar de reconocer la necesidad de una auténtica transformación espiritual.
Por nuestra condición pecaminosa, Jesús no murió para que continuáramos viviendo en la concupiscencia de nuestros deseos carnales, sino para que muramos a esos deseos y vivamos conforme al Espíritu que Él nos dio. Juan 3:16 es ampliamente conocido porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una verdad maravillosa y sorprendente, pero muchos se detienen allí y no exploran lo que viene después. El versículo 17 continúa afirmando que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por tanto, la salvación es de lo que el pecado genera, así como de sus consecuencias. El versículo 36 refuerza este mensaje, diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros, salvándonos de este terrible destino. Esta doctrina enfatiza la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y liberación de la ira de Dios. Es una invitación a reflexionar sobre la gravedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir según las enseñanzas de Cristo. Entender la justicia de Dios es esencial para entender el Evangelio en su totalidad, como está escrito en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo resalta la justicia y generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que Él ignorará el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor e interpretan esto como que Él perdona todos los pecados sin exigir arrepentimiento ni cambio. Esta es una comprensión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que predican solo un aspecto del Evangelio, enfatizando el amor de Dios, pero descuidando su santidad y justicia. El resultado es una fe tibia que no refleja la verdadera naturaleza del compromiso cristiano, como se menciona en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, sí, pero también es santo y justo, y no puede simplemente ignorar el pecado. Para entrar al cielo, uno debe convertirse en un cristiano nacido de nuevo, pidiendo a Dios que perdone sus pecados. La idea de ser buena persona no es suficiente para alcanzar la salvación. Todos pecaron. Como se menciona en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez mentimos, somos mentirosos. Si alguna vez robamos, somos ladrones. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino a la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es el camino a la verdadera vida eterna. La comprensión de que nadie puede salvarse a sí mismo es fundamental para la fe cristiana, como nos recuerda Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Esto resalta la imposibilidad de alcanzar la perfección y la salvación por nuestros propios esfuerzos o buenas obras. La salvación es un don de la gracia de Dios, accesible a través de la verdadera fe en Jesucristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, donde murió por nuestros pecados, somos declarados justos ante Dios. Esta transformación va acompañada del don del Espíritu Santo, que nos guía a vivir una vida nueva, caracterizada por las buenas obras y los frutos del Espíritu, no como medio de salvación, sino como evidencia de la transformación que se ha producido en nosotros. Los primeros capítulos de la carta a los Romanos explican cómo Dios nos declara justos. Es crucial entender que Dios ha provisto una salida del infierno, y esa salida es exclusivamente a través de Jesucristo. Romanos 3 refuerza esta verdad, declarando que somos justificados por la gracia de Dios como regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo fue presentado por Dios como propiciación por medio de su sangre, recibida por la fe. Esto demuestra la justicia de Dios, quien en su divina paciencia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, mostrando su justicia en el tiempo presente. Ser justo y el justificador de los que tienen fe en Jesús. Por lo tanto, el mensaje central del Evangelio
es que aunque todos han pecado y están destituidos de la gloria, Dios tiene un camino de justificación y salvación abierto a todos los que creen en Jesucristo. Es un mensaje de esperanza, justicia y amor que demuestra el carácter justo y misericordioso de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro, narrada en Lucas 16, 19, 31, es un poderoso recordatorio de la realidad del castigo eterno y de la importancia de la salvación ofrecida por Jesucristo. En esta parábola, Jesús describe a un hombre rico que vivía en el lujo, en contraste con Lázaro. Un hombre pobre, cubierto de llagas, yacía en la arena. El hombre rico, que solo deseaba las migajas que caían de su mesa, tras la muerte de ambos, Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, simbolizando consuelo y paz después de la muerte, mientras que el hombre rico se encontraba atormentado en Adís Abeba. En su sufrimiento, el hombre rico le ruega a Abraham que envíe a Lázaro para refrescar su lengua con agua, pero éste le informa que hay un gran abismo que separa ambos lugares. Lo que hace imposible tal ayuda, terminan en el mismo lugar de tormento. Esta historia ilustra que después de la muerte ya no hay oportunidad de cambiar el destino. Es un llamado a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y sobre la necesidad de aceptar la salvación que Jesucristo ofrece a través de la sangre de Cristo. El precio por los pecados fue pagado, y solo a través de la aceptación de este sacrificio somos salvos del castigo del infierno eterno. Esta parábola no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la negligencia espiritual, sino también un mensaje sobre la compasión, el amor al prójimo y la importancia de la fe y la humildad nos desafían a vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios y a reconocer la urgencia del mensaje del Evangelio. La conversación entre el hombre rico y Abraham en la parábola de Lázaro, citada en Lucas, refleja el afán por escuchar y responder a los mensajes de las Escrituras. Abraham señala que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien resucita. Esto indica que la revelación de Dios, a través de su palabra, es suficiente para llegar a la comprensión y el verdadero arrepentimiento. La historia también nos da una idea del tormento en Hadís, un estado de espera por el día del juicio final. Es un recordatorio de que después de la muerte no hay más oportunidad de cambio o arrepentimiento. Las personas en Hadís, como el hombre rico, están llenas de remordimiento, pero es demasiado tarde para ellos. Este relato es un poderoso llamado a la reflexión sobre la vida y el destino eterno. Los cementerios son recordatorios tangibles de que todas las generaciones antes de nosotros han pasado por este mundo y se han enfrentado al destino de la muerte. La muerte es un destino común para todos. Cada segundo que respiramos es una oportunidad que Dios nos da para volvernos a Él y aceptarlo como Señor y Salvador. Dios nos creó y quiere que estemos con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. La elección entre el cielo y el infierno depende de nosotros y de nuestra respuesta al llamado de Dios. Hechos 17, versículo 26, enfatiza la cercanía y accesibilidad de Dios a todos nosotros. De una sola sangre creó todo el linaje humano para que habitaran sobre la faz de toda la tierra. Este pasaje resalta que Dios no está lejos, Él está cerca y accesible a todos los que lo buscan. El mensaje del Evangelio es universal y está disponible para todos, ofreciendo salvación y esperanza. El mensaje de Hechos 17 resalta la intención de Dios de establecer periodos y límites para la existencia humana, con el propósito de que las personas busquen a Dios a tientas en su dirección para encontrarlo. La belleza de este pasaje radica en la afirmación de que, a pesar de nuestra búsqueda, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Como dice en Él, vivimos en Él, nos movemos y existimos. Esto quiere decir que nuestra misma existencia está intrínsecamente ligada a Dios, y Él está siempre a nuestro alcance. Estás aquí viendo este video, porque Dios te está dando tiempo para tomar una decisión crucial. La elección puede parecer complicada, pero en el fondo es sencilla. Escoger entre las tinieblas y la luz, escoger a Jesucristo. El arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesús
son los caminos a la salvación. Romanos 10, versículo 9. Establece claramente que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, es el camino a la salvación. La salvación viene por medio de la fe, que se manifiesta tanto internamente como en las palabras que decimos. En este momento, Dios está llamando a la puerta de tu corazón, como está escrito en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Dios espera que abras tu corazón. ¿No sería ahora el momento de dejarle entrar? Abrir el corazón a Dios significa más que ser salvado del tormento eterno del infierno. También es encontrar tu verdadera identidad en Jesucristo. Él es el Creador, y en su plan encontramos nuestro verdadero propósito y significado. Esta es una invitación a la transformación y a la redención. Una oportunidad para una vida plena y eterna en comunión con Dios. Su existencia en la tierra no es un accidente, ni es simplemente el producto de una combinación aleatoria de elementos químicos. Hay un propósito mayor, una verdad profunda que va más allá de las explicaciones materiales o científicas. Aceptar esta verdad es el primer paso para encontrar las respuestas que buscas. No es en las cosas materiales, como las drogas, el dinero, las relaciones, los viajes, el alcohol o las aficiones, donde encontramos la verdadera satisfacción. Este vacío profundo, la sensación de que falta algo, no se puede llenar con experiencias ni posesiones materiales. Jesucristo es la única puerta para llenar este vacío interior. Como dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Solo Él puede llenar esa parte espiritual dentro de ti, transformando tu vida. Mi propia experiencia es prueba de ello. Viví siguiendo mis deseos carnales, cediendo al consumo excesivo de alcohol y a las fiestas, lejos de ser una buena persona. Pero cuando Jesucristo me abrió los ojos a la verdad, ya no pude ignorarla. Cuando lo acepté, fue como si comenzara a vivir verdaderamente, recibiendo la vida espiritual y el Espíritu de Dios. Mi perspectiva de la vida ha cambiado drásticamente. Esta transformación es lo que Jesús nos ofrece a todos. Él nos llama a una vida de verdadera libertad y propósito. Al aceptar a Jesús, no solo escapamos del juicio eterno, sino que también comenzamos una relación con Dios que llena nuestras vidas de paz y verdadero gozo. Es una invitación a descubrir quiénes somos realmente y vivir según el propósito divino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. La decisión de volverse a Dios y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es un paso fundamental hacia una vida transformada. Si has orado sinceramente, buscando el perdón y la redención que solo Dios puede ofrecer, ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Sin embargo, el camino no termina aquí. El camino cristiano es continuo, de crecimiento, aprendizaje y transformación. Te animo a seguir buscando a Dios, estudiando la Biblia, participando en una comunidad de fe y cultivando una relación diaria con Dios a través de la oración y la meditación. Recuerda siempre que Dios te ama profundamente. Su amor es incondicional y tiene un plan maravilloso para tu vida. A medida que te entregas a Él y buscas vivir según su voluntad, descubrirás un propósito y una realización que el mundo no puede ofrecerte. Si quieres crecer espiritualmente, considera ver videos y contenidos que fortalezcan tu fe. Únete a los estudios bíblicos y encuentra una comunidad de creyentes con quienes puedes compartir tu viaje. La vida cristiana es más rica y plena cuando se vive en comunión con otros creyentes. Que Dios te bendiga abundantemente en tu nuevo camino de fe. Tengan presente que, además del amor de Dios, también tienen el apoyo y el cariño de los hermanos y hermanas en Cristo. Sigue buscando a Dios y permite que Él guíe cada paso de tu camino.